Continuamos con Piedra, Papel y Tinta. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Claudia ya lo anunció, vamos a tratar un tema que es un dolor de cabeza para la sede de gobierno, el tema de la basura. Y para eso hemos invitado a dos expertos con quienes vamos a hablar sobre este tema. Está con nosotros Jimena Ayo, asesora de proyecto Swiss Contact. Muy buenas noches, bienvenida y muchas gracias. Un gusto. Waldo Vargas, director del Departamento de Investigación de Posgrado e Interacción Social de la UMSA. Bienvenido y muchísimas gracias por acudir a la invitación. Encantado, muchas gracias. Bueno, a fines de enero de este año, La Paz estaba inundada de basura por el deslizamiento que ocurrió en el relleno sanitario de Alpacoma. Este relleno debe cerrarse ahora. ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacemos? ¿Hay solución, Jimena? Por supuesto que hay, ¿no? Indudablemente lo que ha sucedido en términos técnicos básicamente es una emergencia, es una contingencia, pero hay soluciones que van enfocadas más en términos de prevención, ¿no? En términos de ponernos a pensar también cuál es la corresponsabilidad de los actores, ¿no? en la gestión de los residuos. Ahí es importante hacer notar que también tendríamos que verlo como una oportunidad para un cambio de sistema, para un cambio de paradigma, para entender que la gestión de los residuos es una responsabilidad de todos y donde todos debemos participar y no solamente dejar en las autoridades la posibilidad de hacer un cobro de una tarifa, ¿no? Enterrar la basura no es la solución. O por lo menos no es la única solución, eso. Sí. Sí, es parte de la solución. Yo quisiera comentar un poco para que la juventud, por lo menos de La Paz, conozca qué pasó con la basura, cómo ha evolucionado la temática de los residuos sólidos en La Paz. Adelante, por favor. Allá en la década de los 70, La Paz no tenía ningún relleno, ninguna forma de disposición. Teníamos unos camioncitos basureros de la alcaldía que tocaban una campanita, recogían la basura y la llevaban al botadero, que era en la cancha del Fígaro, y la cancha del estadio Luis Lastras, la primera. ¿Y se quemaba? Era un botadero donde se quemaba, allí mismo había gente que rescataba partes de la basura, era un espectáculo muy deprimente, ¿no? Eran unos barrancos esos, que se han ido rellenando de a poco a lo largo de entre los 60 y 70 se terminó de llenar eso, y después pasamos a la cancha del Fígaro, que es ahí mismo por la zona de Sopocachi Alto. Después, el año 89, con el Banco Mundial, la alcaldía hizo un estudio de ubicar un relleno con todas las condiciones técnicas, y se conformó un comité técnico de profesionales que trabajamos para identificar sitios, y se eligió Mayasa. Mayasa no estaba todavía poblado. Se identificó el lugar, se planificó la forma de operar el relleno, etcétera, y fue trabajándose de esa manera. Lastimosamente, con el tiempo se empezó a poblar aquello, y esa población que emergió después del relleno empezó a molestarse por la ubicación del relleno y solicitó el retiro. Pero lo solicitó de manera apresurada y presionando fuertemente a las entonces autoridades de la alcaldía. Estamos hablando ya del año 2001 más o menos. Entonces el alcalde de esa época, el doctor Juan Delgado, instruyó la salida del relleno de Mayasa, y esto fue a dar a Alpacoma. En Alpacoma se utilizó otra técnica muy distinta a la de Mayasa, ¿no? Que era área, ya no trinchera. Entonces, en tema de área, el problema ha sido las lluvias, la humedad, corrientes subsuperficiales, etcétera, y han ocasionado que se sature todo ese suelo que daba soporte, sustento al relleno, y eso ocasionó el deslizamiento. Un deslizamiento que obviamente nadie lo deseaba, y con las connotaciones del caso. Bueno, se definió el retiro de Alpacoma y ahora hay que ubicar un nuevo sitio. Bueno, antes de que entremos en materia. Sí, pase la pregunta de hace un momentito a Jimena.
Ustedes tienen la respuesta. ¿Dónde están ubicando que sería el lugar ideal para hacer un relleno sanitario nuevo aquí en La Paz? Bueno, yo quisiera compartir una verdad. En los años 89, cuando con un equipo internacional, además de expertos, hicimos un recorrido de varios sitios en La Paz. Realmente no tenemos muchos sitios en La Paz. Porque no hay espacio. Así tampoco, es, ¿no? y que de esas condiciones tan exigentes que demandan un relleno sanitario. Entonces, por eso se eligió Mayasa, que es realmente ideal, y como que no ha ocasionado problemas. Ha sido un sitio donde se ha trabajado muy bien y ahora se lo está cerrando de a poco, como también es un proceso, y no se puede evitar por ese caso ningún tipo de relleno, ¿no? Lastimosamente en La Paz la cancha del Fígaro está rodeada de casas, por ejemplo, y eso es fue un botadero, ni siquiera relleno, ¿no? Es un peligro. Entonces, sí. Entonces eso tenemos que ser un poco más duros en exigir ese cumplimiento de normas. El lugar. El nuevo lugar, ¿cuál sería? El nuevo lugar hay que ver varios aspectos, ¿no? Pero yo comparto mucho con lo que dijo Jimena, en el sentido de que es un momento estratégico para... Pero me está esquivando la información. Sí, le puedo comentar. Sí. A ver, porque creo adelante. que no es que exista un solo lugar. Claro. Y no deberemos pensar en disposición final como la única respuesta. Ajá. ¿No? Sí. Indudablemente, si analizamos la generación de residuos, el 80% es reciclable. Entonces estamos pensando en que hay la alternativa de buscar un lugar para el 20%. Por ahí deberíamos empezar. Porque como dice Waldo, en realidad existen pocos lugares y cada vez van a existir menos lugares y menos predisposición a recibir. ¿Cuáles serían rellenos esos sanitarios. lugares ahora que podrían albergar o donde se podría guardar el 20% de la basura, de esas 600 toneladas que genera La Paz diariamente? Bueno, yo pienso que el lugar que ellos han buscado es uno de los lugares posibles. ¿Cuáles? Es que no es solamente... No, está bien. ¿Cuáles son esos lugares posibles? No hay vuelta para esta... Los márgenes de La Paz. Sí, pero hay muchos márgenes, ¿no, Waldo? Bueno, el que hemos conocido, Sí. que la universidad estoy trabajando en este momento, ha conocido los sitios posibles y los que hemos podido visitar ha sido el de Alto Achachicala arriba, es el... Patapampa. Es. Patapampa. Patapampa. Que donde los comunarios... Bueno, no han curiosamente, permitido que sea. curiosamente la alcaldía hizo una convocatoria pública para adquirir terrenos. Sí. Ganaron los comunarios de esa zona que presentan porque reunían las mejores condiciones, ¿no? Nosotros hemos ido a ver, antes de que suceda el problema, y hemos visto de que hay una cierta inversión que hay que hacer en manejo de aguas principalmente, ¿no? Para evitar que las aguas de lluvia y las aguas naturales que escurren tengan contacto con el relleno. ¿Hay o no hay ojos de agua? No hay ojos de agua como tal. No hay. No hay, pero sí es una zona de choque de nubes, porque está casi cerca a la cabecera que mira a Songo. Sí. Entonces es lógicamente una zona donde se produce lluvia, ¿no? Entonces una zona húmeda, llamemos así. Por lo tanto, hay que tomar medidas de manejo que sí la técnica de ingeniería hoy en día permite hacerlo muy bien, eso se puede controlar muy bien, no es un riesgo serio. Tampoco hay cuerpos de agua importantes que pueden ser sujetos a contaminación en esa ubicación. La UNSA ha estado trabajando en este tema. Sí. Han ubicado Patapampa, pero también se ha hablado de que, bueno, había que reubicar, había que buscar otros lugares. ¿Ustedes tienen la información? Lo que nos informó la alcaldía que estaban buscando por el Alto, por Mecapaca. Entonces hay un problema en eso porque son otros municipios y cuando es un relleno de un municipio en territorio de otro municipio es mucho más conflictivo, o sea, es más probable de conflicto más bien, eso quiero decir. Entonces no es muy recomendable desde ese punto de vista social. Desde un punto de vista técnico puede ser ideal, ¿no? Pero la zona de Mecapaca, por ejemplo, desde el punto de vista técnico, es una zona con suelos no muy buenos, ¿no? Y no tiene mucha planicie.
Ese es el problema, sí, entonces. Entonces, ameritaría mucha inversión en materia de infraestructura portante o soportante, si vale la expresión en términos más coloquiales, en el sentido de que se pueda estructurar mejor una disposición final. Pero vuelvo a reiterar y comparto con Jimena, y eso quiero ser enfático también, este es el momento clave para que toda la ciudadanía apoye a su gobierno municipal en sentido de cambiar. Así, ya no todo el material que se recoge va a los rellenos, no, más bien reciclar. Reciclar, pero con un programa serio, un programa sostenido y con amplia difusión. Reutilizar, educación. Exactamente. Exactamente. Justamente a eso, ahora sí, Jimena, quiero ir a que nos explique bien cuál es esa coparticipación de la población a la que todos estamos llamados, todos. Bueno, todos los sistemas de reciclaje están basados en la separación en origen, ¿no? Para hacer separación en origen no solamente se necesitan ganas, sino se necesita saber cómo hacerlo y tener la posibilidad de hacerlo, que en ese caso será un sistema de recolección diferenciado. Básicamente yo hacía alusión al tema de los terrenos, porque también para poner, por ejemplo, una planta de compostaje vamos a necesitar un lugar. Sí. Y la gente va a pensar, la población va a pensar que ahí se está trasladando basura, pero no es basura, es un residuo orgánico que se compostará. Es materia prima. Claro, que se transformará en otra cosa que tiene valor agregado. Es una forma de ingreso para la población que reciba, por ejemplo, estos residuos, ¿no? Sí, habría que pensar en los residuos exactamente como materia prima y por lo tanto es potencial de generación de empleo y de ingresos, ¿no? Exactamente. Entonces la idea será trabajar muchísimo en términos de sensibilización y capacitación con la población, pero tener sistemas que respondan a esa capacitación, porque de nada sirve tener la buena intención si no tenemos el sistema que va a recoger diferenciado y que por lo tanto va a aprovechar la basura de manera diferenciada también, ¿no? Del problema que hemos tenido en enero deberíamos sacar una lección aprendida, ¿no? Y la lección aprendida debería ser justamente esta transformación, seleccionar en origen, en las casas. Cada casa, cada hogar debería seleccionar la basura. ¿Cómo sería esa selección? Básicamente creo que lo que ha pensado o planteado, por lo menos hasta donde entiendo, el gobierno municipal es ampliar el sistema de recolección diferenciada de inorgánicos, porque es el sistema de recolección menos conflictivo, porque el orgánico va a podrirse, ¿no? Sí. Y va a generar... ¿El inorgánico qué comprende? El inorgánico, plástico, papel, cartón, metal, vidrio, ¿no? Básicamente, y en realidad si tú terminas de tomar un refresco, vacías bien la botella y ese va a ser un residuo seco, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, que no tenga nada de líquido. Nada de líquido, exactamente, y bueno, lo juntas todo y que el sistema sea mucho más amplio para que también las personas tengan acceso a este sistema, ¿no? Y bueno, todos esos materiales que ya ha estado reciclando o que ya han participado de la recolección diferenciada del municipio, tienen ya un mercado. Quiere decir que también ahí el gobierno municipal tendrá que hacer inversiones para masificar estos sistemas de aprovechamiento y comercializar. Y en una de esas también podrá hacer alguna inversión clave, quizás en articulación, por ejemplo, con el sector privado para el aprovechamiento de esa materia prima, no pensando solamente en comercializar el residuo, ¿no? Incluso se podría pensar también en que de alguna manera podría haber determinadas ventajas para los barrios o los lugares donde la gente se compromete a seleccionar la basura, ¿no? Claro, siempre un sistema de motivación o de impulso hace falta, ¿no? Pero tenemos que entender también que no es magia. Es un proceso, ¿no? Muchos países del mundo tienen años en esto, pero no quiere decir que lo vayamos a hacer de aquí tampoco a 20 años, sino que hay que empezarlo y hay que pensar que es un proyecto de mediano y largo plazo, ¿no? Lo que hay que pensar es que estos países que incluso ahora importan basura, porque toda su basura la utilizan, la reutilizan, la reciclan, se convierte en empleo, se convierte en ingresos económicos, no han sido siempre así.
¿no? Y no es tampoco de larga data el hecho de que países como Suiza, como Holanda, Suecia, generen tantos ingresos y tanto empleo, y que la gente esté ya tan acostumbrada a reciclar, a reusar, ¿no es cierto? ¿Serán cuántos años, Waldo? No, con un proceso intensivo, creo que además, hablemos primero de una política nacional, ¿no? Sí. Vemos carencia de esa política nacional. Porque no solo es para la paz, así es. Tiene que ser a todo nivel el país, nacional. porque todo el país está conflictuado con el tema de la basura, Sí. no solo La Paz. Sí. En La Paz se ha puesto crítico, sí, pero el resto de los departamentos no se sabe, ni las ciudades intermedias. Muchos de los departamentos o ciudades del país, muchos de los municipios, la mayoría de los municipios, Sí. están en la primera etapa de la historia Botadero. que nos contaron. Botadero a cielo abierto. Exactamente, cenizales, ¿no es cierto? Así es. Entonces, después de esa política nacional con incentivos, justamente, tiene que haber un incentivo. Y una forma, por ejemplo, voy a sugerir ahora pensando en voz alta, ¿qué tal si se organizan grupos de la misma gente que vive de recolectar la basura, pero Sí. se los organiza, se los capacita, se les da una posibilidad de un trabajo digno y se los convierte en una mini empresa que vaya por barrios, se los zonifica y ellos van recolectando la basura de cada casa, lo reciclado. Cada semana puede ir o cada 3 días. Claro. Y le paga, aunque sea un valor simbólico, porque si vemos el promedio de la tarifa, una familia paga alrededor de los 20 bolivianos mensuales. Sí, que en por la que semana, viene en la tarifa de la luz sí, eléctrica, ¿no es cierto? que por semana ese grupo de recolectores venga y le pague 5 bolivianos por la basura que está entregando, reciclable. Al mes ya son los 20 bolivianos y les sale gratis su servicio. Estamos dando empleo digno a gente que sí lo necesita, estamos solucionando un problema de manera muy sostenida y muy importante y facilitando una mejor forma de vida en el medio. Entonces creo que soluciones innovadoras y creativas en este momento tienen que darse. Esta necesidad que en este momento nos está agobiando al gobierno nacional, al gobierno municipal y a toda la ciudadanía, tiene que ser objeto de salir hacia adelante con ideas innovadoras, pero de largo plazo y sostenibles con el tiempo. Hay otras soluciones también, ¿no? Hay otras acciones que hay que tomar. ¿Cuáles serían? Pero sí, coincido mucho con Waldo en que falta mucho el fortalecimiento institucional, que la política pública que partió de una ley, por lo menos ya tenemos una ley de residuos sólidos desde el 2017, octubre del 17, la 755, se haga práctica, ¿no? Porque en realidad no existe ahorita recursos asignados para personal que esté en gestión operativa o gestión integral de residuos en los municipios. Casi con una mano podremos contarlos, ¿no? Y por lo tanto es difícil que ellos puedan plantear y justamente poner en operativa las diferentes soluciones, ¿no? Necesitamos mucho fortalecimiento de capacidades y bueno, en definitiva, abrirnos a la innovación, al involucramiento del sector privado, es importantísimo en el tema, y ahí ir viendo por cada tipo de residuo qué es lo que se puede hacer, ¿no? Nosotros ahora en Swisscontact estamos trabajando un proyecto que se llama Mercados para el Reciclaje y entendemos que después de haber trabajado muchísimo tiempo en el sector público y como política pública, el sector privado puede perfectamente jalar toda la cadena, ¿no? Porque si tenemos un producto, un valor agregado, un mecanismo, un proceso, un servicio... ¿Cómo sería esa intervención del sector privado? Con un ejemplo muy claro para que nos demos cuenta. Bueno, que por ejemplo que existe una inversión para convertir el plástico en politubo. ¿No? Sí. Entonces ahí uno está generando empleo, está generando ingreso y está generando la demanda de la materia prima, que es el plástico, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos ya una cadena completa. Es lo que se denomina ahora como economía circular, ¿no? Necesitaríamos entonces capital de inversión, claro, del sector privado, la articulación con, ¿no?, el sector público. Que se anime a instalar. Son alianzas. Gobierno, academia, sí, y empresa, y sociedad civil, por supuesto. Concretamente, me imagino que está con algún emprendimiento. Nosotros estamos empeñados en ser parte de ese motor, ¿no? A través de brindar
investigación y soporte, monitoreo permanente a todo el proceso, ¿no? Swisscontact, por ejemplo, tiene experiencia en aglutinar y organizar a la sociedad civil para interactuar con el sector privado, por ejemplo. Entonces ya están mecanismos existentes que se pueden muy bien aprovechar. A propósito de todo esto, no es que tengamos que partir de cero, No. porque en Alpacoma ya se hacía una selección de basura, ¿no es cierto? Sí, sí. No organizada, no clasificada, pero como lo ha explicado muy bien Jimena, esa es la forma de hacerla sostenible. Justamente hay que cambiar esos paradigmas. ¿Qué se estaba haciendo concreta o qué se está haciendo todavía en Alpacoma concretamente? En este momento está la Alcaldía de La Paz solicitando un plazo de 2 meses más para no, yo decía controlar. en el tema de reciclaje. Lo que se está haciendo en los puntos seleccionados, que son en 2 barrios, ¿no? Es Achumani y Miraflores están como piloto. Sí. Y lo que se está recogiendo es plástico, papel, cartón, metales. ¿Y en Alpacoma hay alguna...? Y en Alpacoma lo que se hace es, se depura un poco el material, es decir, por ejemplo, de la botella se saca la etiqueta, se saca la tapa y todas las botellas se diferencian por colores, los tipos de plástico, y también se hace un enfardado. Y todo ese material enfardado se comercializa, ¿no? Entonces ya hay compradores. Lo que digo es que hay que potenciar también, digamos, esta parte de la comercialización, pero tendríamos que pensar que la basura como recurso o como materia prima también puede potenciarse desde el lado del aprovechamiento o el valor agregado. Entendíamos que había una planta donde se estaba haciendo una especie de ladrillos, digamos. Sí, son como enfardados, se presiona el material para optimizar espacios, ¿no? Se lo llena de arena, ¿no? Se lo compacta. Una botella PET se llena de arena, ¿es así? No. Más bien la botella vacía se la compacta para aprovechar el espacio, ¿no? Y se separan, digamos, etiquetas, se separan tapas, qué sé yo. Igual en el caso del papel se lo separa por colores, o sea, si es el papel periódico, es el papel blanco, es el papel limpio, qué sé yo. El cartón también, que hay diferentes tipos, y todo se lo compacta para poder ser comercializado. ¿Y el compostaje? ¿Alguien está haciendo compostaje? El mismo gobierno municipal de La Paz hace un compostaje a muy pequeña escala en Mayasa. Hace compostaje y hace lombricultura, ¿no? Pero claro que es muy pequeña. Como piloto. Se ha trabajado. Es chiquita. Y se ha utilizado mucho el tema de sacar ese abono orgánico para reparquizar el relleno sanitario de Mayasa, ¿no? O sea, bueno, esto se podría ampliar, ¿no es cierto? ¿A dónde quiero llegar? A que el lugar, por ejemplo, donde se pueda hacer un nuevo relleno sanitario sería de gran beneficio para la población, para la comunidad donde se instale este relleno sanitario. Yo creo que es para todos, porque el gobierno nacional podría mostrar como un ejemplo de coordinación y de diseño este nuevo relleno. El sitio que hemos visto es un sitio idóneo, está lejos de fuentes importantes. ¿Estamos hablando de Patatampa? Sí. Como lo hemos visto, tiene las buenas perspectivas. Lo duro de eso es el clima y el sitio donde está ubicado, la altitud. Para el personal va a ser algo sacrificado también, ¿no? Pero tiene que tener un programa de turnos, etcétera, que tiene que ser vigilado por... Pero la comunidad en sí se podría beneficiar enormemente con empleo y con ingresos económicos. Sí, porque todo el tema del compostaje, por ejemplo, la comunidad puede dedicarse a eso. Y lo puede hacer más abajo, en sus predios, en su casa, cerca de su casa, y tener un sistema la alcaldía podría montar todo el sistema de comercialización, por ejemplo. Y ahí Swisscontact tiene un buen rol, que puede asesorar todo ese proceso, ¿no? Entonces sí es posible, lo vemos con mucha expectativa y factibilidad que se pueda realizar esto, pero hay que hacer estudios serios y aunar esfuerzos. En realidad yo creo que la sociedad civil está demandando eso de sus autoridades, ¿no? Tanto del gobierno municipal como del gobierno nacional también y departamental. En sí, todos deberíamos volcar nuestros esfuerzos para brindar esta solución. Y esto va a ser un ejemplo después para todos los demás en el país, porque el mismo problema se da en otro tipo de magnitud en los distintos distritos del país, ¿no? Y una cosa importante es que, como entiendo que se ha planteado el proyecto ahora para este lugar, específicamente si se diera, se ha planteado hacer evidentemente celdas que van a tener una duración de 2 años, plazo, pero también se ha planteado que
como la mitad del terreno se utilice para compostaje, ¿no? Y entonces ahí se generarán unas buenas primeras experiencias a otra escala de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y eso nos obligará a su vez a tener sistemas de recolección de orgánicos, ¿no? Bueno, tendríamos además que acompañar todo esto mientras se está construyendo, mientras se está haciendo este nuevo relleno sanitario. La población en sí ya tendríamos que estar separando la basura. Sí. Sí, porque es un hábito que hay que generar. Sí. Y un hábito es algo que uno hace muchas veces durante mucho tiempo. Entonces hay que empezar a hacerlo, ¿no? Los colegios, las universidades, todos. Todos generamos los basura. incentivos, Sí. además Sí. tiene que haber un incentivo además, más que monetario, moral, ¿no? Que nos sintamos orgullosos todos de lo que estamos haciendo. Bueno, incluso se puede hablar de impuestos, ¿no? Bien, claro. Bueno, no sería malo, porque como decía Waldo también, existe una gran subvención de la tasa, ¿no? O sea, Claro. en realidad nosotros con los 20 bolivianos que pagamos, no llegamos a pagar ni el 50% del servicio. Exacto.